Bienvenidos a Entrevistas Teológicas. Este es un espacio que busca acrecentar el conocimiento de la Biblia a través de entrevistas cortas a expertos en la materia, con preguntas y respuestas simples y al punto, para así lograr que la verdad revelada por Dios pueda ser comprendida por todos. En esta ocasión estaremos conversando con el pastor Daniel Bogiano. Muchísimas gracias, Pastor Luciano. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Mi nombre es Daniel Bogiano, soy pastor del distrito de Mar del Plata Sur. Comencé a trabajar este año, me mudé exactamente a mitad de febrero. Interesante que estuve un mes, literalmente un mes, y comenzó la cuarentena, así que no pude conocer prácticamente a los hermanos. Conocí un 10% los miembros del distrito, ¿no? Esto nos cambió a todos, los pastores, no solamente los pastores, sino los hermanos. Tuve que crear un canal en YouTube y comenzar a grabar los sermones. Intenté salir en vivo algunas veces, tuve problemas. Entonces me volqué directamente a grabar y subir al canal y al mismo tiempo que mandaba el sermón. Y fue bastante complicado porque uno viene con toda la fuerza para trabajar. A mí me gusta mucho visitar a los hermanos. Mandaba el audio porque hay muchas personas que no tienen internet. Entonces la única forma que tienen de escuchar un sermón es, si yo lo estoy transmitiendo a través del canal, es utilizar los datos del teléfono. Por lo tanto, envío el link del sermón y al mismo tiempo mando el audio. Y de esa forma los hermanos, hay muchos hermanos que me dijeron que están contentos porque pueden escuchar los sermones porque no tienen internet en sus casas. Pero bueno, creo que a todos nosotros, pastor, nos cambió un poco la vida, el ritmo. Y usted sabe perfectamente, pastor, que trabajamos más ahora que antes, en el sentido que estamos mucho tiempo planeando la grabación, después grabando, editando, y eso lleva mucho tiempo. Pero bueno, hay que adaptarse, gracias a Dios que tenemos estos medios. Siempre me pregunto, o les digo a los hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros como iglesia si esto hubiera ocurrido hace 15, 20 años atrás? Estaríamos aislados totalmente. Sí, estoy, mejor dicho, armando un seminario. Tengo varios sermones ya hechos con respecto a la obra del Espíritu Santo y a la preparación para recibirlo. Hace más de 20 años atrás había escuchado un seminario y me gustó mucho y me quedó grabado una cita de Elena de White que se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, donde ella comenta que raramente se habla del Espíritu Santo y dice que a veces lo hacemos como de refilón, tocamos ese punto. Ella mencionaba en ese texto que se encontraban Testimonios para los Ministros, página 174 creo. Las profecías lo desarrollamos muy bien, las doctrinas lo mismo, pero lo que es esencial para nuestra preparación, para lo que viene pronto, lo hacemos de forma incidental, dice ella, de casualidad. Y eso siempre me quedó grabado en mi mente y por lo tanto me motivó a realizar unos sermones que lentamente se fueron transformando en un seminario. En estos momentos tengo armado 5 o 6 temas y yo decía, bueno, con estos temas está bien, pero resulta que encontré otros puntos para seguir desarrollando y bueno, justo vino la mudanza y ahora vino la cuarentena y como que frenó, pero tengo todos los puntos ahí para ir desarrollando cada uno de los temas, pero creo que es un tema muy importante que nosotros como pueblo de Dios
necesitamos entender que la obra del Espíritu Santo es la persona que nos va a capacitar para lo que va a venir más adelante. Pero si lo tengo que resumir, es la persona que nos transforma a la semejanza de Cristo. Por eso creo que es un tema sumamente importante. La característica que tenía la iglesia en el aposento alto es muy interesante porque noten que cuando leemos Hechos capítulo 2 dice que estaban unánimes juntos, o sea, había una unidad. Y uno de los temas justamente que había trazado y que había hecho es justamente el tema de la unidad. El tema se llama para que todos sean uno. Si tenemos que arrancar cómo tiene que estar la iglesia para recibir el Espíritu Santo, como lo fue en el aposento alto, creo que el punto de partida es justamente eso, estar unidos. Eso implica que yo debo confesar mis pecados a Dios, a mis hermanos. Para lograr esa unidad debo hacer eso, y hay muchos pasos más. Estoy resumiendo lo que he realizado, pero creo básicamente que debemos estar unidos, unánimes juntos, como dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Eso es para arrancar, debemos estar unidos. Y eso me asombra porque dentro de la iglesia están ocurriendo cosas extrañas que en vez de unir a la iglesia hace todo lo contrario, hay desunión, discordia. Y eso es justamente lo que quiere Satanás, que la iglesia se divida para que el Espíritu Santo no pueda ser derramado en su iglesia y por lo tanto no pueda predicar o dar el fuerte pregón. Y eso creo que Satanás está ganando en ese sentido. Pero bueno, una de las características es que debemos estar unidos. Primero debemos estar unidos, que estaba mencionando recientemente. Luego debemos pedir por el Espíritu Santo. Ese es otro punto importante. Debemos pedir, anhelar que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Debemos dejar que Él cambie nuestros deseos. Que eso es sumamente importante porque el Espíritu Santo va a obrar en la medida que nosotros dejemos que Él obre en nosotros. Justamente ese es uno de los puntos que tiene las 10 vírgenes. Noten que las 10 vírgenes tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra de Dios, noten que tenían aceite, que es el Espíritu Santo, pero hubo un tiempo de demora y resulta que la demora, vemos el resultado de que 5 solamente tenían aceite de reserva. ¿Eso qué simboliza? Básicamente que el Espíritu Santo obró en la medida que las personas dejaron que obrara. Noten, puede haber casi una total limpieza del corazón, pero si yo no le permito que quite ese puntito en mi corazón, ese pecado oculto, el Espíritu Santo no lo va a hacer, por lo tanto no voy a poder recibir la abundancia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que la iglesia tiene que prepararse para eso. Después también está que debemos persistir en la oración, no debemos claudicar, debemos ser un amigo del Espíritu Santo, debemos, punto principal, convertirnos. Debemos primero arrepentirnos, experimentar el arrepentimiento y luego la conversión. Casi no se habla del arrepentimiento en la iglesia, mucho menos de la conversión. Nosotros decimos, bueno, dejó de comer carnes que no son convenientes para nuestros organismos porque lo dice la palabra de Dios, y con eso pretendemos nosotros que el Espíritu Santo more en nosotros, cuando vemos que en la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no puede morar en una persona que está desobedeciendo, que es otro punto importante. Yo debo obedecer lo que dice Dios a través de su palabra. Por lo tanto, si yo obedezco, Él va a poder derramar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a iluminar mi mente y va a abrir mis ojos para mostrarme, bueno, estas cosas que estás haciendo está mal y estas cosas está bien, tenés que mejorar.
El punto es que a veces nosotros no queremos que Él entre en nuestros corazones y me muestre cuáles son las cosas que yo debo cambiar, porque de lo contrario yo debo obedecer y debo hacerlo. Por lo tanto, por eso a veces no pedimos al Señor que transforme totalmente nuestros corazones. Son algunas de las características: obediencia, persistencia, pedirle, experimentar la conversión, el arrepentimiento, desearlo de todo corazón. Hay otros puntos más. Anoten cuántos temas podemos sacar de esto y justamente les estoy nombrando algunos de los puntos. Pero bueno, esas son algunas de las características que necesita tener la iglesia para poder recibir el Espíritu Santo. Otro punto importante es tener un espíritu dócil, ser humildes. Y eso a veces cuesta, porque toca el yo. Yo quiero hacer esto, yo pretendo hacer esto. Y justamente el Espíritu Santo no nos va a obligar, pero nos va a decir, y nosotros debemos ser susceptibles a su voz. La palabra ferviente significa apasionado. Interesante que nosotros acá en el distrito estamos leyendo el libro La oración de Elena de White. Y la semana pasada habíamos repasado junto a los hermanos por WhatsApp el capítulo 9 y justamente se mencionaba de la oración ferviente, la oración apasionada. O sea, ¿por qué se menciona eso? ¿Por qué Elena de White dice que debemos orar fervientemente, apasionadamente? Básicamente es porque yo debo sentirlo en el corazón que necesito del Espíritu Santo. Y ese es el punto. Nosotros no oramos fervientemente, apasionadamente, con todas las ganas, con todo el deseo de que Él pueda morar en nosotros. Y creo que ahí está el punto donde fallamos. Nosotros pretendemos que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros y que simplemente con una simple oración el Espíritu Santo viene y nosotros no tenemos que hacer nada. Es algo mágico, ¿no? Es algo mágico y bueno, y finalmente ahí Él va a cambiar todo. No, hay una lucha interna que yo debo someter el yo, justamente. Ese es el punto que debemos tener en claro, que si yo deseo fervientemente, apasionadamente, que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, Dios lo va a hacer. ¿Qué dice el versículo? Pedid y se os dará. El problema es que pedimos mal, pedimos sin ganas, sin fuerzas. Y ahí justamente está el punto. Nosotros, como dije recientemente, hacemos una pequeña oración: Señor, dame el Espíritu Santo. Y nos vamos, salimos y con eso pretendemos que el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida. Y nos hace, a pesar de todo. Pero somos cristianos raquíticos. Hay otra cita de Elena de White que dice eso, que no tenemos fuerzas espirituales. Si queremos tener músculos espirituales, necesitamos hacer ejercicios espirituales. Y esos ejercicios espirituales es orar fervientemente, apasionadamente, estudiar su palabra apasionadamente y testificar apasionadamente, fervientemente. ¿Qué puede hacer un fisicoculturista si él quiere ser el campeón mundial? ¿Qué puede hacer un fisicoculturista o Arnold Schwarzenegger si él quiere ser el mejor de todos los tiempos y se limita a hacer 10 flexiones de brazos o levantar pesas 10 veces y con esto se va a la casa? ¿Va a ser el mejor de todos los tiempos o el campeón del mundo? No lo va a ser, porque necesita mayor entrenamiento, tiene que esforzarse, trabajar. Hay un video de él que comenta que cuando empezaba a hacer los ejercicios, dice que el músculo empieza a crecer cuando empieza a sentir dolor. Entonces dice, cuando uno está haciendo ejercicio y siente dolor, ahí tiene que poner más fuerza porque ese es el momento donde sus músculos están creciendo. Y pasa lo mismo con nosotros. Nuestros músculos espirituales tienen que hacer ejercicio y a veces tenemos que pasar por algún momento difícil, pero es el momento que Dios nos está probando para que la fe
sea pura. Y cuando yo salgo de esa tribulación voy a ser más fuerte, pero tuvo que haber un dolor. A ver, no es que Dios pretenda de que siempre a través del dolor vamos a crecer, pero es uno de los medios que Dios utiliza para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Elena de White dice que en una cita, nosotros a veces, me parece que las dos van de la mano. Pretendemos que la iglesia esté reavivada. Debemos hablar menos y orar más. Noten, ya Elena de White dice que si queremos ver la iglesia reavivada, que esté predicando con toda la fuerza, ese tiempo nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque la preparación lo tengo que hacer individualmente. Ahora, debo hacer colectivamente, porque también hay otra cita de Elena de White que dice que si oramos colectivamente, se va a ver la diferencia. Va a ser proporcional, dice. Si oramos en conjuntos, dice que el poder dado será proporcional a la unidad de los miembros. Por lo tanto, es importante orar individualmente, pero también es importante orar en conjuntos, como iglesia. Van de la mano. Pero ahora me estoy acordando de un libro que se llama La necesidad más urgente del adventismo, del pastor Closet. Y él comenta que él comenzó en su ministerio, en un distrito, en una iglesia, a orar solo. Hasta que los ancianos, los diáconos, lo vieron y le pidieron si se podían unir en oración. Con el tiempo, no solamente un anciano, sino todos los ancianos, todos los diáconos les estaban acompañando al pastor a orar juntos. Y dice que Dios pudo obrar, vio milagros en esa iglesia. Y creo que noten, comenzó individualmente y eso se fue copiando. Todos los hermanos querían participar por lo que estaba pasando el pastor. Y creo que ahí radica. Debo orar individualmente, pero al mismo tiempo debo buscar que los hermanos se contagien y oren también. Porque, como dijimos recientemente, el poder va a ser proporcional a la unidad de los hermanos. Por lo tanto, es fundamental las dos cosas. Orar individualmente y orar en grupo. Bueno, eso lo dice Cristo mismo, que hasta que Él venga va a haber trigo y cizaña, o mejor dicho, hasta el cierre del tiempo de gracia va a haber trigo y cizaña. Yo no me tengo que preocupar por eso, porque hay hermanos que, pueden decir, aquella persona es trigo porque no hace esto, no hace lo otro, pero muy interesante que las personas que tienen el Espíritu Santo no van a estar acusando, van a estar dolidos porque los hermanos no quieren recibir el Espíritu Santo. Ese es el punto clave. Yo debo sentir compasión, dolor por las almas que no conocen al Señor Jesucristo y por las almas que son miembros de iglesia, son hermanos de iglesia y que vemos que el Espíritu Santo no transforma. Ahora, si yo empiezo a acusar, a criticar, ahí podemos ver claramente que el Espíritu Santo no está obrando en ellos. Por lo tanto, tengo que preocuparme individualmente para que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida y debo hacer que otros hermanos se contagien. Entonces toda la iglesia va a estar orando. Pero noten lo que dice Elena de White, no todos se van a unir. Va a ser doloroso para la iglesia, pero no podemos en ese sentido hacer mucho. Sí, lo que podemos hacer es orar. Eso es lo importante. Orar, orar y orar. Debemos pedir por el Espíritu Santo, debemos desear el Espíritu Santo, debemos obedecer lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra, debemos ser uno, ¿sí? Pero si yo me tengo que resumir en estos momentos, creo que lo principal de todo es anhelar, pedir fervorosamente, apasionadamente por el Espíritu Santo. Creo que
Si tengo que resumir todo lo que dijimos, sería eso. Pedir diariamente, en cada momento, por el derramamiento del Espíritu Santo individual, como persona y como iglesia. Creo que eso sería lo más importante. Sí, creo que si tenemos que sacar algo positivo de la pandemia y de la cuarentena, vemos que no estamos acostumbrados a estar encerrados, o sea, es algo extraño para todo el mundo. Pero había escuchado a un conocido que decía que lo bueno de la pandemia, de la cuarentena, es que podemos estar en familia, podemos estudiar más la palabra de Dios y podemos orar más. Creo que eso es lo positivo, ¿no? Dios nos está dando la oportunidad para pasar más tiempo en familia y en comunión, individual o como familia. Creo que eso es grandioso si vemos la parte positiva, no vamos a hablar la parte negativa. Creo que sí, Dios nos está permitiendo que estemos en cuarentena. No hay que olvidarse que Dios está al control de todo, ¿no? Y si está pasando esto es justamente para que nosotros como pueblo de Dios podamos salir fortalecidos de todo esto. Muchísimas gracias, Pastor Luciano, es un gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya servido un poquito contarles sobre mi experiencia, pero básicamente creo que es tiempo de orar, es tiempo de estudiar la palabra de Dios, es tiempo de testificar, utilizar sabiamente las redes sociales, y creo que más que nunca es tiempo de pedir fervorosamente por el Espíritu Santo. Creo que ha llegado el tiempo de hacer un cambio radical en nuestras vidas, y ese cambio radical solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, y simplemente termino con estas palabras: Maranata, el Señor viene pronto. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.